Gracias. Daremos paso a retomar la ponencia de la maestra Tatiana, ver si se logró solucionar el problema técnico. Hola, no te escuchamos. En el celular está en silencio. Por aquí. Listo. Ya. Sí, perfecto. Ahora sí Bueno, te escuchamos. no sé si se podría poner mi presentación, Sí, por favor. un segundo. Y bueno, muchas gracias y disculpen este tema tan precipitado, pero bueno, yo los estaba saludando en náhuatl. Empecé diciendo, lo voy a decir primero en español a propósito del tema que acabamos de escuchar, de desde dónde se da el préstamo del contacto lingüístico. Entonces, un saludo muy afectuoso a todos los hombres y mujeres de México que cuidan y protegen su pueblo, su cultura y su dignidad. Setlazotla, Palolistli, Pampamochis, Iguacime, Tlacame, Tlali, Nexcaltepetl, Quequimanovi, Itlaliacpemec y Guanimavice. Bueno, yo voy a presentar este proyecto que se llama Publicación Colibrí y que el tema tiene que ver con la trayectoria y la importancia de la prensa escrita y la difusión de las literaturas y de la literatura en lenguas originarias. Siguiente, por favor. Para comenzar, pues bueno, quiero hablar de dos entidades que son las más importantes de este proyecto y, bueno, comenzando por el fundador y director de esta publicación Colibrí, que poco a poco les voy a ir poniendo en contexto. Bueno, él es Gerardo Pérez Muñoz, él es un filósofo de formación, fue fundador del Partido Comunista de México en Huauchinango, ha trabajado en la Unidad de Culturas Populares, unidad regional, más de 30 años aproximadamente, y es impulsor de varias iniciativas como la Asociación de Cronistas y Narradores de la Sierra Norte de Puebla, la Asociación de Historiadores y Cronistas Locales. También, bueno, yo quiero mencionar que él fue el que ideó por primera vez el premio de literatura indígena llamado Tlaltecatzin. Así se llamaba porque fue uno de los señoríos que estaban, bueno, de los primeros poetas, de los que están registrados en estas crónicas cantares mexicanos, y era de la región de Huauchinango. Entonces era el del señorío de Huauchinango. Y con esta iniciativa que se tuvo aquí en este municipio de la Sierra Norte de Puebla, sale el premio Tlaltecatzin de literatura en lenguas originarias, aproximadamente de los 70s u 80s. Después de ahí se desprende la idea del premio Nezahualcóyotl. Esto es lo que tenemos en la región de conocimiento, ¿no? Bueno, lo demás, bueno, él es el fundador y director, codirector junto conmigo de la publicación Colibrí. Otra entidad que es de las más importantes que en la que quiero puntualizar, bueno, es los escritores en lenguas originarias, que, bueno, con los antecedentes que ya se tenían de la trayectoria de Gerardo Pérez, pues hay una comunicación directa con los escritores en lenguas originarias y con otras entidades intelectualidades desde los pueblos originarios desde los 80s o un poco antes. Y bueno, este es el trabajo, es una de las ventajas, porque tenemos ventajas y retos conforme se fue formando esta publicación. Voy a mencionar algunas de las ventajas. Una de las ventajas era esta relación estrecha con los escritores en lenguas originarias desde hace muchos años, acompañando procesos de organizaciones comunitarias, en procesos de revitalización de lenguas indígenas. Bueno, hay otra cuestión interesante, importante, es que no existían tantos medios de comunicación en ese tiempo que se dedicaran a fomentar o a difundir la literatura en lenguas originarias. Estamos hablando más o menos de los años 80, donde sí había en Oaxaca, por ejemplo, algunas revistas que incluso se escribían solamente en Dixazá, en el istmo de Tehuantepec,
y bueno, todo este movimiento de maestros que hubo en Oaxaca aportó también para pues estos inicios de la literatura en lenguas originarias. También otra de las cuestiones importantes que se representaba como una ventaja era bueno, la empatía de los realizadores, en este caso principalmente pues el fundador del Colibrí, y bueno, la transmisión de conocimiento que me ofreció ya en 2008, mucho más adelante de todo este trabajo, y el tema de la autogestión, lo que nos arroja a la siguiente ventaja, que es la durabilidad, y más adelante voy a puntualizar sobre esto. Una de las desventajas, o más bien, o retos, me gusta llamarlo como retos en lugar de desventajas, es, bueno, ya sabemos, la discriminación en general, en términos también académicos, como lo mencionaron en el primer panel, y los procesos de invisibilización hacia los pueblos indígenas que hay, bueno, a través de la historia. Por mencionar una de las ventajas que nos trae colocada, pero que nos la da uno de los retos, es, bueno, obviamente la visibilización de los pueblos originarios gracias al levantamiento zapatista. Y bueno, algunos de estos retos también era mantener un medio de comunicación. Esto tiene que ver un poco con la autogestión, porque bueno, nuestro medio de comunicación en la publicación Colibrí siempre ha sido autogestionada, siempre hemos dicho que no tiene precio ni lo ha tenido nunca. Y el tema es cómo el mantenimiento de este medio se genera a partir de la empatía y de pues del entusiasmo que se puede tener para que el proyecto siga. No porque se acabaron los fondos de la beca, no porque se acabó pues algún concurso que se haya ganado. Esto es por lo cual casi siempre cierran los medios de comunicación. Entonces es una puntualización muy interesante. También tenemos, bueno, unos de los retos era la forma en la que se repartía. Aquí ya me voy a meter en el tema de prensa escrita, porque, bueno, la publicación Colibrí comenzó siendo y hasta casi los últimos números, ha sido una publicación impresa. Esto es muy interesante porque lo que sucedía era que los medios de comunicación, los periódicos locales del estado de Puebla, cedían páginas para que se pudiera realizar esta publicación. Ahora voy a hablar acerca de, bueno, en el año que se fundó, que fue en el 2008, y bueno, otra cuestión que también que representa un reto que ya se ha hablado bastante en esta mesa, en los ponentes anteriores, es acerca de la comprensión y la escasa de los agentes externos y la reflexión hacia su propia identidad. Ahí estamos puedes pasar lo siguiente. Así, esa es la que estoy mencionando ahora. Y bueno, están los puntos ahí que mencioné en este momento. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, el Colibrí nace en el año 2008 en la ciudad de Puebla y inicia como un encarte cultural del periódico El Columnista, que era uno de los periódicos más nuevos en ese entonces, en ese año. Bueno, comenzamos publicando, la siguiente, por favor, en diferentes, por el conocimiento, por la cercanía. Yo estaba trabajando de diseñadora gráfica, era realmente una diseñadora y una apasionada de la cultura muy prematura. Y entonces, bueno, conozco a Gerardo, empezamos a planear el diseño de Colibrí, yo me encargaba de realizar el diseño, y bueno, él es director, y empezamos a realizarlo. La siguiente, por favor, porque bueno, aquí están uno de los primeros números. El primer número, con los conocimientos y con la cercanía que Gerardo Pérez tenía con los escritores, pues hicimos un homenaje a Irma Pineda. Esto fue en el año 2008. Cabe señalar que en ese año todavía Irma Pineda y varios escritores no eran tan conocidos y tan reconocidos en su propio país, en México. Eran más conocidos muchos a nivel internacional. Incluso sus obras eran traducidas en italiano, francés, eslavo, griego, entre otras lenguas, que a mí la verdad, la primera vez que escuché esto, me sorprendió mucho. Ahí están los de los primeros números, como se puede ver, el diseño editorial no tiene mucho manejo, como tanto trabajo, y bueno, se trataba de resaltar las obras de los escritores y también de los artistas visuales en lenguas originarias de México.
ahí trabajábamos estos números por temática, entonces nos reuníamos para poder realizar la temática específica. Esto justamente para alimentar uno de los temas que era el completo desconocimiento o nulo desconocimiento que se tenía acerca de las lenguas originarias, porque cabe señalar que de los 8 suplementos culturales que había en ese entonces en el estado de Puebla, el colibrí es el único que se mantuvo por más de 14 años. Y la siguiente, por favor. Entonces, listo. Estos son algunos otros números donde se plasman las obras de estos artistas visuales que son todavía varios desconocidos, como por ejemplo tenemos una obra de Justinano Domínguez Mendel, que él es un artista visual en Guigua o Popoloca o en Guiva. Y bueno, aquí hay otras obras. Casi siempre cuando a mí me preguntan como lingüista cuántas lenguas, cuántas variantes dialectales o variantes lingüísticas hay en México, yo digo 364 más 1 o 365, las que están categorizadas, y una que no está categorizada, que es la lengua veneto, entonces, que es una lengua italiana que se habla en México, en el estado de Puebla precisamente. Entonces, bueno, hicimos un número sobre literatura de la lengua veneto y ahí también lo dirigió Eduardo Montañer, que también es un lingüista muy estudioso de su propia lengua y su propia cultura. La siguiente, por favor. En lo que fueron pasando los años, seguimos trabajando ya también la parte del diseño, nos fuimos relacionando en diferentes congresos. Esta fue la parte de la concientización de la que Gerardo Pérez pues siempre tiene una iniciativa, sobre todo inyectar esa inquietud con los jóvenes. Esto pues se le agradece mucho, la verdad, porque es una inquietud muy bien encaminada, con mucha dignidad, que se transmite la palabra y también que se transmiten las nociones culturales. Entonces, bueno, lo que sucedió ahí es que asistimos a varios congresos. Después del número 10, Gerardo dice que yo tenía que ser una de las caras que presentara el colibrí y que estaba preparándome y bueno, que participara de esa manera. Entonces yo pues muy entusiasmada inicié estas presentaciones. Aquí afortunadamente la siguiente, por favor, les comparto algunos de los congresos y encuentros de comunicadores indígenas, de comunicación con identidad y de comunicación desde los pueblos originarios, y también de fortalecimiento de la identidad cultural. Estamos hablando de, por ejemplo, del segundo Congreso Estatal de Comunicadores de los Pueblos Originarios, que fue en el estado de Puebla en 2008. Si nos vamos a 2009, tenemos, por ejemplo, el primer encuentro de mujeres indígenas mexicanas de Mi Paz, que fue en México, en Querétaro. Y después, posteriormente, bueno, con esta inquietud tan fuerte que me dejó, la verdad, este conocimiento y conocer la identidad por medio de las lenguas, y sobre todo este trabajo de reidentificación y fortalecimiento cultural que los escritores transmiten, hizo que de manera completamente autogestiva yo me fuera a viajar por América Latina, compartiendo en diferentes congresos y cumbres continentales de los pueblos originarios la publicación Colibrí. Entonces ahí fue donde se empezaron a conocer más artistas, más escritores en otras lenguas ya de América. La siguiente, por favor. Y ahí tenemos un resultado de esto. Ya podíamos publicar en lengua mapudungún de Chile, de Argentina, en lengua quichua de Ecuador o quechua de Colombia, por ejemplo, con el autor Freddy Chicangana, que es tan conocido actualmente. También en lengua quechua, aymara, entre otras. Y la siguiente, por favor. Lo que comenzó a pasar es que seguimos, de regreso de estos viajes, seguimos haciendo la difusión completamente de manera autogestiva. Lo recalco mucho porque creo que eso es lo que ha mantenido esta publicación. La siguiente. Y no sé cuántos minutos tengo, pero voy a tratar de ir más rápido. En el tema de la identificación, bueno, yo quiero decir que yo me metí a la carrera de lingüística gracias a la publicación Colibrí, gracias a conocer a los escritores y conocer el fuerte trabajo de revitalización que están haciendo con las lenguas originarias, porque siempre lo digo, no lo está haciendo la academia en estas medidas que lo hacen los escritores o los hablantes, no lo están haciendo las instituciones, no lo está haciendo el Estado, lo están haciendo los hablantes, lo está haciendo el pueblo. Y el colibrí considero que es un ejemplo muy loable de esta manutención y de esta transmisión de conocimiento y reflexión y autorreflexión
de nuestras filosofías originarias por medio de la literatura, utilizando las lenguas originarias, la promoción de las lenguas originarias. Entonces, lo que sucede es que seguimos avanzando. Este congreso, este segundo encuentro de comunicadoras indígenas y afrodescendientes, fue un lugar donde presenté la publicación Colibrí, ya con más experiencia de haber conocido diferentes procesos de organización también en América Latina, y esto fue en el 2014. La siguiente, por favor. Que fue donde Guadalupe Martínez y Celerina Patricia Sánchez Santiago comenzaron a considerarnos para la Comisión de Comunicadores Indígenas y Afrodescendientes. Empezamos 14 comunicadoras y ahora ya con el noticiero de Notimia ya son más de 200 comunicadoras. Y bueno, aquí está de los últimos números una nueva casa que acogió al Colibrí, fue el periódico 24 Horas de Puebla. Se hizo un encarte, comenzamos con 2 páginas, ahora ya teníamos 4 páginas a color, y bueno, esto es la manera, y esto ya fue en el 2014 o 15, que es la manera tan lenta desde 2008 para lograr una páginas a color, tuvieron que pasar varios años, y posteriormente de manera aunada sale el programa El Canto de la Tierra, donde soy solicitada. Gerardo Pérez Muñoz ya tenía un programa que se llamaba El Vuelo del Colibrí. Esto es como una vertiente de la publicación, donde ya estamos ocupando más medios para la difusión de la literatura en lenguas originarias y sobre todo la difusión de los escritores y los artistas plásticos y visuales. La siguiente, por favor. Entonces, algunos de los resultados que me gustaría compartir en estos momentos, bueno, son los 14 años de difusión ininterrumpida que tiene la publicación Colibrí con sus extendidos. Hemos publicado más de 200 escritores y artistas visuales en lenguas originarias. También publicadas en prensa escrita, que esto es interesante, más de 60 lenguas maternas de México y América Latina, o América, o Avia Yala. También los 3 programas de radio y TV por internet, y también en frecuencia modulada, como son El Vuelo del Colibrí, que fue por internet, Resistencia Radio, y El Canto de la Tierra, donde ya llevamos 5 años promoviendo y difundiendo la literatura en lenguas indígenas, lenguas originarias, de una manera, bueno, directamente desde las voces de los escritores. 3 tesis se han asesorado sobre la diversidad lingüística, prensa escrita, literatura en lenguas originarias en México, Colombia y España, y se entregó, a propósito del panel pasado que estaban hablando de las tesis, se entregó hace un mes la primera tesis de maestría en náhuatl, escrita en náhuatl y castellano, en la Universidad de Salamanca, y con pertinencia y con connotaciones lingüísticas y filosóficas. Entonces también la siguiente, por favor. Esto es lo que se está trabajando después de estos años. Y bueno, es Gerardo Pérez Muñoz. La siguiente, por favor. Voy a mostrar algunos de los escritores que han sido parte del consejo editorial del Colibrí desde el 2008 hasta el último número. Irma Pineda, que todos la conocemos, ella fue presidenta de Casa de Escritores en Lenguas Originarias, en Lenguas Indígenas de México. En ese entonces, en el 2008, Celerina Patricia Sánchez Santiago. La siguiente, por favor. Aquí estamos presentando algunos dossiers que hemos trabajado. La siguiente, por favor. Está también Enriqueta Lunes, que ya es muy conocida. Manuel Cabrera es uno de los pintores oaxaqueños que enuncia bastante, desde un simbolismo bastante interesante, la realidad de los pueblos indígenas. La siguiente, por favor. Esteban Ríos Cruz, que también es muy conocido, y Francisco Javier Puga. Todos ellos eran parte desde el primer número hasta los últimos del consejo editorial. La siguiente, por favor. Presentando sus obras, como no mencionar a Briseida Cuevas Cop, que es una de las representantes de la literatura maya más importantes que ha tenido México. Bueno, Carlos Tachizabi, que también con sus consejos de una manera tan crítica. Aquí, ojo, porque hay una noción que nosotros decimos la literatura en lenguas originarias, literatura indígena, pero Carlos Tachizabi tiene una percepción distinta de ver la literatura, deslindándola mucho de los conceptos occidentales. Entonces es muy necesario leerlo, la verdad. Y bueno, todos los números que se han realizado, miradlo ahí, Entre la abeja y el alma, El Colibrí, un poema de Efraín Bartolomé. La siguiente, por favor. Y esto es algunas de las publicaciones. La siguiente, por favor. Es la última.
Y bueno, quiero dar gracias a los escritores en lenguas originarias que han acompañado y que han colaborado para el Colibrí y formado parte de esta casa, también a Gerardo Pérez Muñoz y a los lectores, a los escritores principalmente por generar las convenciones ortográficas que nos están generando desde las instituciones, a la manera en la que teníamos que llevar los números de Colibrí impresos. Una de las ventajas es que en algunas comunidades no hay internet, no hay señal, como ahorita acaba de pasar, hay problemas técnicos, ¿no? Lo que nosotros hacíamos era llevar la publicación Colibrí, cargándolos, los números, a veces no había ni transporte, entonces teníamos que llevarlos como fuera a la comunidad para que el trabajo que estaban haciendo los escritores como Manuel Espinosa Zainos, por ejemplo, de revitalización de la lengua materna por medio de la escritura, pudieran leer en su variante lingüística en la convención que se estaba generando por medio de ellos y pudieran, por ejemplo, entusiasmarse, pudieran contagiarse de esta iniciación artística literaria y sobre todo para la preservación de las lenguas. Entonces, bueno, esta es mi participación. Muchas gracias y disculpen estas cuestiones intempestivas de lo técnico, ¿no? No, al contrario, muchísimas gracias, Tatiana, que nos has podido compartir este recorrido de 14 años que ha hecho el Colibrí y que ha sido, me parece que un reto totalmente el poder generar un proyecto en el cual la difusión se hace desde los propios artistas, escritores y personas que están involucrados directamente con lo que se está realizando, que es la revitalización de la lengua. Y como bien señalas, ¿no? O sea, esta experiencia que tú has tenido a lo largo de estos años nos muestra que el esfuerzo es de los hablantes, no de los estados. El esfuerzo de recuperación, de revitalización y de preservación está haciendo a través de las propias personas de los pueblos y comunidades que están interesadas en poder conservar y rescatar estas diferentes expresiones de su cultura, de su habla y de modos de vida, ¿no? Creo que nos presentas un panorama muy significativo de cómo es esta lucha por generar un medio de difusión en el cual tenga cabida todas estas voces, ¿no? Con todo lo que implica, porque quizá una de las cosas que quedarían ahí para otra sesión completamente es los retos a los que se enfrentaron para la supervivencia de 14 años, ¿no? Retos económicos, retos logísticos, etcétera, etcétera. Que al final de cuentas en algún momento platicaremos de ello y te agradecemos mucho y no quiero pasar de largo en felicitarte por la presea ALBA 2022 que hace poco te dieron a cargo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, me parece. Y bueno, es parte de tu labor que has tenido durante todos estos años por la difusión y por este compromiso que has tenido. Bueno, te agradecemos mucho tu participación y daremos paso a la siguiente ponencia. Gracias, perdón. Ahora damos la